les doy la bienvenida a todos los que están participando hasta ahora a este espacio y muchísimas gracias y bienvenidas a Juan Carlos Camus, que nos ha dado ese lindo regalo de estar por acá con nosotros para mostrarnos y enseñarnos cosas muy interesantes sobre el mundo de la UX, como él le dice, la UX, ¿verdad? Pero por aquí en Dominicana no le decimos la UX, como en femenino. Pero ya eso varía dependiendo de qué país se trata. Y nada, sin más, y muchísimas gracias, le damos la bienvenida a este espacio y puede empezar de una vez a compartir pantalla y ya saben, los que no estén en la comunidad, le vamos a ir por ahí pasando links para que se unan si no están, si les interesa. Y así que puede compartir pantalla y veamos que se comparta bien y arrancar ahí de una vez. Perfecto. Tú me comentas si logras ver la pantalla y con eso partimos. ¿Se puede ver? Sí, ya se ve. ¿Correcto? Perfecto, muy bien. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor conocer personas como ustedes que nos dedicamos, aunque de lejos, a el mismo oficio, a las mismas preocupaciones, tenemos los mismos dolores y pese a la distancia nos apoyamos, nos ayudamos y trabajamos por un objetivo común, que es lograr que aquello que estamos desarrollando pueda ser visto y utilizado por más personas. En este minuto, lo que nos pasó, creo que no estaba planeado, aunque si lo hubiéramos planeado, no nos habría salido tan bien. Probablemente habría funcionado todo y no habríamos tenido este problema. Pero lo que estamos experimentando es, de verdad, aquello es el material con el que trabajamos, ¿ya? Imagínense, esta comunidad de pura gente que sabe, está absolutamente frustrada porque no puede completar una tarea. Creo que no hay mejor demostración de aquello por lo que trabajamos que lo que nos acaba de pasar, lo cual es un tema súper central. Ok, vayamos. Lo que les quería contar es, y tiene relación con este libro es un libro que apareció ahora en el segundo semestre. De hecho, la presentación de este libro va a ser este sábado en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Esa es la presentación oficial. Por lo tanto, ustedes están participando en una pre-presentación. Esto todavía no existe oficial y... Usted no me había dicho eso, usted no me había dicho eso. No, esa era la sorpresa. Esto es una súper primicia, digamos, porque en realidad yo lo he presentado solo en sala universitaria con profesores, de alguna manera, iniciando esto. Pero les quería comentar que este libro nace como parte de una colección de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En Chile hay dos pontificias universidades católicas, una es la de Chile y la otra es de Valparaíso. La de Valparaíso es distinta de la que en este minuto encabeza los rankings en el país, pero esta es como la cuarta o quinta universidad del país, ¿ya? Es una universidad importante. Y ellos generaron una colección de libros con motivo de los 30 años de esa carrera. Y nos invitaron a un grupo de escritores a presentar libros. Yo presenté este que representa lo que les voy a mostrar un poco en esta presentación, y les pido que en la medida que ustedes necesiten preguntar algo, decir algo, etcétera, me interrumpan y los vamos atendiendo de inmediato. Igual al final vamos a tener algún momento para conversar. Entonces, esta es la portada del libro, y necesariamente para hablar del libro les tengo que contar mi propio viaje en este tema. Yo empecé a hacer sitios web en el año 95, ¿ya? Eso significa que este año cumplí 30,
haciendo trabajos digitales. Y representa algo que probablemente nos va a pasar varias veces en la carrera. Nada de lo que yo estudié existía, o sea, me preparó para una industria que no existía cuando empecé a trabajar, ¿ya? Yo soy una de las personas que probablemente a ustedes les pasó eso también. Entraron en una industria que no existía cuando estaban pensando en qué estudiar o estaban en la universidad. En mi caso no había esta carrera, por lo tanto, lo que me pasó a mí, lo que tuve que hacer fue inventar sobre la marcha. Ustedes me ven ahí escribiendo por ahí por el año 2006, y en la otra imagen es de un seminario que hicimos, porque básicamente lo que hicimos en Chile, que es de donde les hablo, Santiago de Chile, fue crear una comunidad, tal como la que Lenia nos invita a formar en este caso. Y en esa comunidad ayudarnos entre nosotros a entender de qué se trataba aquello con lo que estábamos trabajando. Un poco lo que pasa en el WhatsApp, que alguien dice, oye, tengo este problema, o aprendí esto, o encontré este enlace, o cosas de ese tipo. Y eso significa que una de las claves para avanzar en cualquier área es crear un ecosistema en el que las partes interactúan y se apoyan, ¿ya? Esto, en nuestro caso, fue central. Y eso lo fuimos apoyando con, en mi caso, clases. Yo era probablemente uno de los primeros que se atrevió a hacer clases sobre este tema. Mi primer curso en la universidad que dicté sobre temas, en ese tiempo, arquitectura de información y un poquito de UX, fue en el año 2003, ¿ya? Ahí comencé yo efectivamente a trabajar. Ya en 2002 había dado clases de esto, y por lo tanto, como en la primera década de este siglo, básicamente empezamos a desarrollar este tipo de trabajo. Luego, en la siguiente década, si la podemos decir, apareció el concepto de la industria. A raíz de cosas que fuimos haciendo y desarrollando, de ese tiempo nos conocemos, por ejemplo, con Eduardo Aguayo, que estuvo hace poquito en otra presentación. Desarrollamos el apoyo para que hubieran diferentes tipos de elementos de trabajo, entre otros libros. Por ejemplo, esos son dos libros que yo ofrecí. Uno, Tienen 5 segundos, si no lo han visto, búsquenlo, Tienen 5 segundos, es un libro digital gratuito sobre desarrollo de contenidos digitales, donde está el mix entre contenidos y desarrollo de sitios web. Ya está descargable, y por lo tanto es un libro del 2009, que probablemente, o sea, que ya lo voy a actualizar el próximo año, así que el próximo año va a haber otro libro sobre ese mismo tema, y 100 contenidos que debe tener un sitio web, o sea, 100 elementos. Es un libro de Amazon, o sea, lo publiqué vía Amazon en el año 19. ¿Cuál es el foco y cuál es el punto de lo que estamos desarrollando? Es ofrecer elementos para que las personas que trabajan en esta industria tengan mejores argumentos para vender sus proyectos, ¿ya? Lo que ayudé a construir a través de estos documentos fue la herramienta que sirviera como un elemento de autoridad para que nuestros diseñadores, nuestros creadores de contenido pudieran ir donde el jefe y le dijeran, jefe, lo que estamos haciendo no está bien, mire, en este libro dice esto y esto. ¿Ya? Eso es básicamente un argumento de autoridad, una forma de representar aquello que tú querías ofrecer, contar, dar a conocer. ¿Ya? Por lo tanto, de alguna manera ese es el tema. La foto de arriba que ustedes ven con un card sorting en la pared es una clase. Tuvimos la oportunidad de desarrollar un diplomado sobre UX desde más o menos el año 2012 en adelante, ¿ya? Se ha mantenido anualmente, por lo tanto, hemos formado a una cantidad no menor de estudiantes. La otra vez sacábamos la cuenta que eran un poco más de 200 personas que habíamos formado en estos cursos. En ese tiempo éramos el único diplomado. Hoy día en Chile hay varios diplomados sobre temas UX. De hecho, hay un magíster en UX disponible en una de las universidades. Por lo tanto, este es un campo
con mucho desarrollo y con mucha actividad en Chile, por lo tanto, tiene que ver con eso. Y con eso llegamos al libro que estamos presentando y lanzando ahora para ustedes, que representa aquellas cosas con las que nosotros queremos trabajar, y básicamente lo que ustedes ven aquí es el índice de los diferentes capítulos. Pongámoslo así, es lo que me habría encantado que me enseñaran cuando yo dije, hoy querría saber más de esto, y en el orden que me habría gustado que me lo dijeran. Ya, eso es básicamente lo que ustedes están mirando acá. Desde el capítulo 1, que tiene mucha historia, y por lo tanto te dice cómo parte de esto. A mí me encanta la historia, digamos, uno de los super temas en los que he estado siempre. Entonces tomé la decisión de partir y basar casi todo desde la revolución industrial en adelante. Digamos. Ya que estamos con historia, empecemos desde bien atrás. Y poco a poco fui avanzando y contando diferentes elementos. Por lo tanto, una de las cuestiones interesantes que ustedes van a ver a través de este libro es algo que nos tocó vivir en Chile. Nosotros partimos desde la arquitectura de información y avanzamos al diseño y la interacción y terminamos en el diseño de experiencia de usuario. Para nosotros fueron fases sucesivas, y eso un poco está explicado en el libro. Representa lo que pasó también en Estados Unidos. Nosotros veíamos mucho de lo que estaba pasando en Estados Unidos y de lo que estaba pasando en España. Nuestros maestros, por un lado, venían de Estados Unidos, y en ese sentido la comunidad, estábamos muy conectados con ellos y con los españoles. ¿Ya? Ahí, por nombrar personas, digamos, Daniel Torres Burriel fue una de las personas interesantes que nosotros estábamos siguiendo desde España, y con él nos conectamos con Javier Cañadas y varios otros que tenían Mario Martín, que tenían una super comunidad, Cadius y otros similares en España. Y en el lado de Estados Unidos teníamos todo el grupo de Peter Morville, Jesse James Garrett, en fin, nos nutríamos de ese grupo también. ¿Por qué? Porque teníamos amigos en común. En Chile estaba Javier Velasco. Javier Velasco fue una persona que trabajó con todos ellos y por lo tanto nos nutría con esa información. Y por el lado español estaba la hoy fallecida Mari Carmen Marcos, que estaba casada con un chileno, y ella estaba unida a todo el grupo que estaba haciendo cosas allá. Por lo tanto, de los dos lados nos llegaron información. Hicimos mucha arquitectura de información porque los primeros practicantes de esta área tenían que ver con temas de contenido, pero después pasamos al diseño de interacción con diseñadores y diseño de experiencia de usuario. Así que, de alguna manera, eso está reflejado en este menú que ofrece el libro. Vamos a ir después a un par de capítulos para que lo vean con algún detalle. Ahora, el dolor del usuario, el título del libro, refleja básicamente las dificultades que tienen las personas cuando no logran cumplir una tarea. Por eso usamos esta palabra, digamos. Normalmente ustedes cuando leen el libro se van a fijar que no hay una asignación de... Esta es la única parte donde se habla de usuario. En todo el libro se habla de persona usuaria, pero en la portada, por tema de tamaño, solo podíamos usar la palabra usuario. Por eso habla del dolor del usuario. Después de leer el libro, mi señora, que fue la editora inicial del libro, ella me sugirió este título y me encantó. Así que, como yo cuento en una parte del libro, los libros son siempre un trabajo muy personal, porque uno lo escribe habitualmente muy solo, pero siempre terminan como un trabajo en equipo. Por lo tanto, si ustedes van a escribir, mi primer consejo es ser metódicos, estar escribiendo siempre. ¿Ya? Este libro yo me demoré 3 años en escribirlo, pero en realidad son 10 años de experiencia. Pero la escritura final me tomó 1 año. Lo hice
naturalmente solo, sin inteligencia artificial, es una cosa. Era este autor escribiendo por las mañanas. Yo tengo un trabajo como todos ustedes, normal. Hice un esfuerzo y me acostumbré a levantarme a las 6 de la mañana. Entonces escribí durante un año entre las 6 y las 8 de la mañana, 2 horas cada día. Y por lo tanto, eso me dio un método de trabajo para llegar a este resultado. Y los libros son siempre, y acostúmbrense a eso, un trabajo colectivo. Tú partes solo, pero no llegas a ninguna parte si no tienes un súper equipo. En mi caso, mi señora, que me editaba, un par de buenos amigos que leyeron el manuscrito y me hicieron críticas. Me dijeron, no, ¿sabes qué? Me falta esto, necesitas este otro elemento. Les voy a contar después un par de detalles de ese tipo. Por lo tanto, si ustedes van a escribir, y les animo a escribir, sepan siempre que tienen que pensar en comunidades, no puede ser de otra manera. Así que el título ahí está revelado como trabajé en él, y el contenido del libro tiene que ver con esto: principios, herramientas y conceptos. Hay una cosa que yo hice en la tapa, que fue poner la sigla UX. Al poner la sigla UX, dividí al público entre los que no entienden qué es UX y lo pasan de largo, y los que dicen, un libro de UX, qué bien, por fin, y lo toman y se lo llevan. Ya, ese es un poco, la sigla tenía que ver con ese tema. Y en el libro intenté responder a estas 3 palabras: principios que rigen el diseño de experiencia de usuario, herramientas que se pueden utilizar, vamos a ver un poquito más adelante, y cuáles son los conceptos reales, concretos, más duros de esta disciplina, que permiten resolver este gran tema, que es cómo debe ser una interfaz, cómo debe ser ese dispositivo que tú vas a presentar frente a las personas para que realicen acciones dentro de una presentación. El libro tiene además una mirada, digamos, de muchas de las páginas, toma una decisión súper dura, digamos. La primera es que debía ser de papel, ¿ya? Porque yo he hecho libros digitales y no es lo mismo un libro digital, desde la perspectiva mía, digamos, que un libro de papel. Fíjense que en términos de diseño, con el diseñador Rodrigo Medel, gran amigo, un buen pizarrolo además, deja grandes espacios en blancos entre las páginas. El objetivo es dar un espacio donde uno pueda escribir y tomar notas. ¿Y eso por qué? Yo era partidario, hasta hace algún tiempo, de que los libros no había que tocarlos, ni doblarlos, ni marcarlos, ni nada. Después de estudiar un magíster sobre cómo editar libros, me pasé al bando contrario. Yo soy ahora de los que creen que los libros hay que rayarlos, escribirlos y marcarlos. ¿Por qué? Un libro te permite escuchar la voz de un autor. Cuando uno va escuchando la voz, necesariamente se le ocurren ideas. Y esas ideas hay que anotarlas. ¿Dónde anotarlas? Idealmente, uno debería anotarlas en el propio libro. Eso. En el lugar donde se le ocurrieron. Por lo tanto, este es un libro que está hecho para ser marcado, rayado, para que tu voz complete la voz de quien escribió. Y tengo la sensación de que todos los que estamos aquí, todos los que podemos y trabajamos en mundos digitales, estamos muy acostumbrados a que nuestro trabajo es efímero, porque dura mientras haya electricidad. Pueden borrar los servidores, etcétera, y nuestro trabajo desaparece. Eso es súper normal. De hecho, gran parte de lo que yo hice como producto digital en mi vida, las cosas más importantes ya no existen, porque esos servidores ya los bajaron, ya no está ni siquiera la copia. Estoy usando el archive.org para recuperar algunas de las cuestiones que he hecho. Por lo tanto,
yo creo ahora firmemente en dejar una traza física. Y la traza física para mí es el libro. Ese es el primer elemento, por eso este tipo de diseño. Un segundo elemento que me gustaría destacar en el libro es historias relativas a objetos. En este caso, este teléfono, este es el modelo 500 de AT&T, que tiene, y está contada la historia en el libro, por eso me detengo en él. Por ejemplo, el auricular el mango es cuadrado. ¿Y por qué es cuadrado? Porque lo hicieron redondo originalmente, pero se dieron cuenta que las personas cuando hablaban se ponían este teléfono en la clavícula y lo afirmaban contra la cabeza. Ese fue el primer manos libre. Si el teléfono era redondo, giraba y se movía y era incómodo. Entonces le hicieron ese tipo de mango para que no girara, ¿ya? Entonces se podía mantener y guardar, ¿ya? Así que por ese lado era muy interesante. Hicieron también experimentos con el largo del cable, cosas de ese tipo. Todo eso está contado y por eso hay varios productos, digamos, diseño de productos, está involucrado dentro de lo que cuenta el libro. También destacamos dentro de los principios varios de los que son relevantes dentro de las cosas que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, aquí el manifiesto ágil, que es Scrum, en fin, temas que tienen que ver con desarrollo de productos. Y por otro lado, y esta fue una de las primeras críticas de quienes leyeron el primer manuscrito, me dijeron, oye, el libro está bien bueno, pero no estás tú. ¿Qué tienes tú para hablar? ¿Qué me puedes contar tú? Porque aquí lo relevante es que lo estás escribiendo tú, entonces esto no puede ser, no puedes prescindir. Originalmente yo soy periodista y estoy acostumbrado a que mi voz no existe. Yo relato hechos. Y me dijeron, no, pues si la gracia de que lo escribas tú y que tenga tu nombre en la tapa es que cuéntame algo tuyo. Entonces, yo hice algo un poco más arriesgado, que fue decir, nosotros somos latinoamericanos y estamos acostumbrados a consumir tecnología y métodos de trabajo que vienen de otros mundos, normalmente el primer mundo, Estados Unidos, Europa. Y la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿qué tenemos nosotros, los latinoamericanos, que podemos aportarle al resto del mundo? Y eso es un poco lo que yo trabajo y muestro en parte de las páginas que ustedes eventualmente van a leer, que es esta idea de, ok, desde aquí, Latinoamérica, ¿qué le podemos enseñar al mundo? ¿Qué le podemos mostrar? Y eso de alguna manera está ahí, y por eso cuento, digamos, formas de trabajo locales, cómo trabajamos en nuestro entorno y cómo funcionamos en ello. Por último, hay reflexiones también acerca de diseño de experiencia de usuario, por qué trabajamos en ella, qué aprendemos de ella. Esta idea de que la UX se hace con personas y si no hay personas, en realidad no está haciendo UX, está haciendo una ficción. ¿Ya? Ese es lo primero. Y lo segundo es que hay descripciones de herramientas, muchas descripciones de herramientas, porque es una cuestión que yo consideré necesaria. Nosotros necesitamos y podemos usar una gran cantidad de herramientas. La pregunta es, ¿para qué sirven? ¿Qué se obtiene con ellas? ¿Cómo se usan? Y cosas de ese tipo. Por lo tanto, esa descripción también está dentro del contenido que estamos trabajando. Una última cosa sobre el libro es que este no es una novela, ¿ya? Así que no la veamos de esa manera. Este es un libro utilitario. Entonces, la pregunta es, si tengo poco tiempo, ¿qué debería leer? Y para mí, estos dos capítulos, el 4 y el 6, son aquello que uno le va a sacar provecho al día siguiente. Lo lees y al otro día ya lo puedes usar. ¿Ya? Esa es un poco la idea con la que estamos trabajando. Que esta idea de que nosotros, las personas que trabajamos en UX, tenemos que tener una inteligencia de negocio desarrollada. Tenemos que entender para qué estamos creando y desarrollando este tipo de proyectos, ¿ya?
Y eso está en el capítulo 4. Y en el capítulo 6 está la descripción de las herramientas, cómo se usan, en qué minutos se usa qué y cuestiones de ese tipo. Así que ese es un poco lo que estamos haciendo. Estas pantallas tienen que ver con la idea de algo que yo siempre quise, que era tener un libro que se esté vendiendo en las librerías. Así que no es para llamarlo a comprar nada, es simplemente porque esto era, les pongo porque son un sueño, digamos, estar en dos librerías que para mí era muy representativa en Santiago y por lo tanto España. Así que eso es básicamente la presentación que les quería hacer y quedo ahora a disposición de ustedes para preguntas, comentarios, críticas, etcétera. Me gustaría iniciar abriendo una preguntita. Como usted es profesor, me gustaría saber de qué forma o si piensa implementar este material a sus clases de alguna forma, ya sea, o sea, un poco más allá de que usted mismo promocione su propio libro. Lo cual lecciones ahí que usted tal cual las da en la universidad, etcétera. Me gustaría saber. Sí, por supuesto. O sea, como yo les contaba al comienzo, este libro está escrito como si fuera una clase larga, por así decirlo. En el orden en que a mí me habría encantado que me la enseñaran. Por lo tanto, parto con la historia y después voy mostrando cada una como de las grandes corrientes de pensamiento. Arquitectura de información, por un lado, diseño de interacción, por otro, diseño de experiencia de usuario, como un elemento central. Cuento además la historia efectivamente como línea de tiempo. Pasó esto primero, después pasó esto, estas son las personas, etc. Por lo tanto, está pensado como para cortarlo y dictar la clase de manera rápida. ¿Ya? Yo tengo además una muy buena relación con muchos profesores de este tema acá en Chile. Y mis libros anteriores han sido usados de esta manera. O sea, todos me dicen muchas gracias por el libro, es material obligatorio ahora para mis alumnos, porque básicamente permite profundizar clases que muchas veces se quedan en la experimentación con un software. ¿Ya? Por ejemplo, lo que nos está pasando hoy día es que mucha gente cree que UI UX es saber Figma y punto. Y estamos listos y vamos a la calle. O que es saber hacer un prompt y ya, sé todo lo que tenía que saber. Por lo tanto, tengo la sensación de que es un poco más y por lo tanto este libro ayuda a entender eso. ¿Vale? Así que sí, la respuesta es sí, está hecho para utilizarlo y trabajar de esa manera. Eso. O sea, profesor, que o sea, saber sobre productos digitales y no solo digitales, también físicos, sobre el mundo de la UX, ¿qué tanto más allá va de las herramientas en sí? Que en muchas industrias ya sabemos que todas han tenido una transición de no usar nada digital ni nada mecánico, como por ejemplo la imprenta, nada digital, a luego pasar a mucho digital. O sea, una etapa como análoga y luego otra ya más digital. Entonces, de alguna forma pensamos como que ya todas esas herramientas digitales son las que me dan el conocimiento y realmente es de mucho aporte saber, porque es lo que entendí, que este tipo de contenido moldea la mente del profesional. Más allá que decirte que si una herramienta es la que te va a dar el conocimiento, te va a permitir hacer un mejor producto, industria. Y bueno, está buenísimo eso. Sí, sí, sí.
Básicamente lo que pasa y lo que a uno, con lo que uno va a vivir, es que cuando sabes usar bien un software, básicamente solo sabes eso, sabes usar bien un software. Pero es como si yo te dijera, por el hecho de aprender bien a usar Word, ¿sabes escribir adecuadamente y contar una historia? Y la respuesta es, o sea, lo uno no lleva al otro. Puedes dominar Word fantásticamente, o Excel, o lo que sea, pero no va a pasar mucho más. Por lo tanto, el llamado es entender para qué usas la herramienta, no cómo se usa la herramienta. Esa es un poco la idea. Eduardo levantó la mano. Ajá, Eduardo. Sí. No, Y hago que eco acá de una persona que puedan nos y los puso que una no pregunta escriban por en el grupo. la sección de preguntas de acá. Perdón, Lenia, no te entendí, ¿qué dijiste? Así que los que puedan levantar la mano, que la levanten, y los que no, que escriban la pregunta en el grupo y se la traemos por acá. Exactamente, muchas gracias, sí. También hay una sección de preguntas acá mismo, así que pueden hacer sus preguntas y lo bueno es que todos vamos a poder mirarla y sumarnos o no, pero en línea justamente con lo que estaban comentando, vengo acá a hacer eco de una pregunta de Roxana, que justamente decía, ¿qué es UX, Juan Carlos? ¿Es la persona que usa herramientas? De acuerdo a tu respuesta reciente, estoy entendiendo que no, que viene siendo como comentamos alguna vez de tu pasado de fotógrafo periodístico, una mejor cámara no hace el fotógrafo, tiene que aprender fotografía. Tal cual. Y tienes que tener una mirada del mundo. Por lo tanto, uno de los temas con los que vamos a trabajar siempre es que el diseño de una experiencia de usuario significa entender a la persona que está al otro lado. Y cuando tú sabes usar una herramienta, lo que tú sabes es crear la interfaz entre el sistema y la persona. La interfaz. Pero no tiene idea de qué está haciendo esta persona al otro lado. Es lo que nos pasó al comienzo de esta reunión. Todos probablemente teníamos computadores, teníamos cámaras, micrófonos y todo lo demás, pero ¿qué le estaba pasando a la persona frente a la pantalla? Es una cosa distinta. Eso es lo que hay que aprender. Entonces, diseñar una experiencia tiene que ver con lo que ocurre, lo que pasa en su cabeza, su modelo mental, cómo resuelve los problemas, etc. Por ejemplo, yo he trabajado con abogados, gente que ha estudiado, qué sé yo, 10 años, ¿ya? Con la carrera, la maestría, especialización, etcétera. Y trabajando con ellos me di cuenta que para entrar a cualquier sitio web, lo que hacían era abrir el navegador, luego abrían Google, en Google escribían la dirección completa, www.nombreDelSitio.dominio, le daban Enter, Google les traía como primer resultado la dirección que ellos habían escrito y le hacían clic. Punto. Entonces decía, pero ¿cómo esta persona estudió tanto? ¿Por qué no escribe la dirección de inmediato? No sé, o sea, preguntaba y todo lo demás, y era muy interesante porque seguían unos patrones muy extraños de uso, ¿ya? Entonces, de nuevo, todo pasa por lo que pasa frente a la pantalla, no en la pantalla. Y por lo tanto, las herramientas siempre van a ser lo que tú puedes construir. Pero lo que pasa frente a la pantalla, eso es lo que hay que investigar. Y ahí entra la investigación de usuario, el user research, entran las herramientas con las cuales uno empieza a trabajar, modelos mentales y otros, etc. Ya, esa es un poco la idea. Lenia, dale. Sí, una pregunta. ¿La culpa la tiene el usuario o la tiene la interfaz o el que la diseñó? Los tres. Pongámoslo en orden. Primero la tiene quien la diseñó. Cuando algo no funciona, significa que el que lo hizo no se fijó ni tuvo toda la información para diseñar la experiencia para la persona que la va a usar. Entonces, primero, el diseñador.
Segundo, la interfaz. La interfaz no cumple por algún motivo. Hay que investigar por qué. Y para eso, el usuario y otros nos permiten entender. Y tercero, el propio usuario. Le falta información, no entiende los textos o cosas de ese tipo. Entonces la pregunta es, ¿qué debimos hacer con esa persona antes? Si hay alguien que tiene la menor responsabilidad en esto, es la persona que va a usar. El que tiene la mayor responsabilidad es quien lo diseñó. ¿Ya? Y entre medio hay un semi-culpable, digamos, que es quien está de alguna manera trabajando, escuchando y mirando lo que va a pasar. Así que no hay nadie inocente en este camino. Eso. Chicos, aprovechen al profesor para haganle pregunta. Déjame ver. Ah, bueno, es Francisco que está entrando. ¿Quién más tiene una preguntita? Creo que Olga tenía una preguntita. Olga decía que no quiere rayar libros. Yo estoy con ella. Pero ya perdí el pudor, digamos, y los rayo. ¿Ya? Cuando no quiero rayarlo porque está muy lindo y etcétera, lo que hago es llenarlo de marcas, ¿ya? Marca post-it y cosas de ese tipo. Pero lo que me ha pasado es que yo tenía la idea de que siempre me iba a acordar lo que estaba pensando cuando estaba leyendo un libro. Pero la verdad es que no, se me olvidan las cosas. Y por lo tanto, lo mejor es tomar notas. Y dejar las notas en el libro. También, cuando vuelvas a tomarlo, tú dices, esto estaba pensando. Y empiezas a conectar cosas. Por lo tanto, ese es un tema interesante con el que uno debería trabajar. Eduardo, dile. Ya, voy a aprovechar de hacer una pregunta como corresponde. Y un comentario, a los que no les guste rayar los libros, existen post-it especiales para pegar en las hojas del libro que no dañan finalmente el papel. Así que pueden comprar de esas notitas y finalmente les sirve para dos cosas porque marcan el lugar y al mismo tiempo le ponen una anotación. Juan Carlos, yo te quería preguntar, bueno, tú ya hacías la historia, pero también hoy en la tarde, haciendo memoria, conversando con otra persona que le comentaba que teníamos esto hoy, yo decía, puta, o sea, es el tercer libro ya, el tercero. Entonces, te quería consultar ahí si podías ampliar un poco respecto de cómo fue tu progresión, o sea, cómo lo viste más o menos desde que sacaste el Tiene 5 segundos, cuando hablas del modelo Margarita, cuando estabas hablando más como una forma de quizás poder resolver un poco ese problema de el usuario que está abandonando en todo momento el sitio al que está llegando, versus a cómo fue la evolución con 100 elementos y el día de hoy. Si es que ha habido algún cambio en la perspectiva, si es que efectivamente te has dado cuenta que ha existido una evolución quizá en cómo se está aplicando la práctica dentro de lo que conocemos en el día a día. Sí, perfecto, muy buena pregunta, porque tengo la sensación de que hasta que no preguntaste no me había dado cuenta de la evolución. ¿Ya? Y sí, ha habido. Yo diría que el principal cambio, estamos hablando de 15 años, es que hoy día todo es digital. Antes se descansaba en una parte física, en una parte manual, y por lo tanto había mucha interacción con las organizaciones. La omnicanalidad era básicamente mucho físico y poco digital. Y hoy día es exactamente al revés. Hoy día es mucho digital y muy poco físico, si es que hay algo físico. Por lo tanto, en ese sentido, el tema es central. Hoy día podemos decir con mucha tranquilidad de que si las cosas no son digitales, no existen. Y punto. Por lo tanto, uno se juega mucho en este tema. Ahora, la omnicanalidad del día es con las redes sociales. Entonces, la pregunta que uno debería resolver es, ¿cuál es tu estrategia digital? Porque nosotros estamos súper centrados en interfaces que funcionen, etcétera. Pero en realidad yo he visto, por experiencia, acá en la casa, que cuando alguien va a comprar algo, busca primero si el sitio es confiable. Ni siquiera en el sitio donde quieres comprar tienes
información. Tú buscas por afuera. ¿Quién habla de este sitio? Por lo tanto, tú deberías mirar cada vez más la experiencia de usuario diciendo ya, esta persona va a venir al sitio y después sobre lo que yo ofrezco, sobre mi oferta, va a ser búsqueda. ¿Cómo cubro esas bases? En tal parte hablan así de mí. ¿Es posible que yo intervenga allí, en ese foro, para decir algo que apoye lo que estoy diciendo acá? Entonces tengo la sensación de que eso hoy día no lo estamos cubriendo. No lo estamos viendo. Y nosotros deberíamos ser los encargados de relevarle esto, mostrar la importancia a quienes nos contratan. ¿Ya? Y eso es una cuestión que deberíamos estar mirando. Así que ese cambio es real. Está presente. Tú dices un cambio como que finalmente, bueno, o sea, ok, las experiencias son reales, obviamente estamos viviendo en el digital, pero sin embargo, lo que antes nosotros quizás enfocábamos demasiado en cómo en la interacción del mundo real, que termina siendo lo que redunda esa interacción con el mundo digital, por lo menos personalmente, yo por lo menos siento que ya ni siquiera estamos teniendo la experiencia, como dices tú, antes de estar pensando en el producto, en el punto de contacto, lo que nos termina condenando o facilitando claro. o promoviendo, no termina siendo la experiencia como tal, sino que termina siendo el punto de contacto anterior. Entonces, por eso, por ejemplo, hoy en día, cuando hablan de lo que era SEO, hoy en día ya le están hablando diseño de experiencia de búsqueda, quizás. Tal cual. Ya, perfecto. O sea, y por lo tanto, tú deberías pensar en una mirada, si quieres, un poco más holística, que es, ok, ¿dónde más van a ver acerca de mí? Entonces, tú tienes que hacerte cargo como de la mirada completa. Y esa es la que tienes que ofrecerle a quien te contrató. A decirle, ok, esta es una parte, pero hay otras partes que tenemos que mirar. Y, por lo tanto, te pido que miremos esto, esto y esto, y hagamos una estrategia de contenidos. Hagamos una estrategia que abarque todo. No nos quedemos solo con lo que yo estoy resolviendo, que es esta parte. ¿Ya? Entiendo. Es un poco, esa mirada son las que... holístico. Sí, esa mirada tengo la sensación. Es una omnicanalidad que tú no controlas. La omnicanalidad a la que estábamos acostumbrados es que tú te encargabas de la persona de la puerta, el servicio al cliente, eran todas tuyas. En la actual, tengo la sensación de que está mucho más dispersa y con menos control. No. Lo cual abre oportunidades. ¿Qué quieres que te diga? Eso va un poco. O sea, no quedarse solamente con lo que tú estás viendo, sino que trata de abrirte siempre para que veas el programa completo. No quedarse solo con lo que uno está haciendo. Tal cual. Y ofrecérselo al cliente, a quien te contrata, porque alguien te dijo, oye, necesito resolver este problema. Y tú deberías decirle, ya, ok, pero aprovecha de mirar esto y esto. ¿Ya? ¿Y eso cómo se logra? Entrevistando clientes. Exacto. O sea, diseño de experiencia de usuario. Exacto. ¿Qué es la experiencia más completa? Vamos. Oye, muchas gracias. Sí, está Olga con la mano levantada, pero también tenemos una pregunta. No sé si eso es lo que tú vas a comentar. Sí, Olga, dale, Olga. Hola. Perfecto. Hola. Voy a prender mi cámara. Es que ya. No está tan presentable el escenario, pero no importa. Buenas noches con todos. Juan Carlos, qué gusto escucharte. Qué bonito. Y a mí se me hace difícil rayar los libros, pero un profesor de la universidad me dijo que el libro que no está rayado es porque no lo han leído. Sí, él prácticamente me obligó a rayar el libro, si no, no pasaba la materia. Bueno, dando esta pequeña introducción, yo quería hacer una consulta sobre justamente del dolor del usuario. Recuerdo en una ocasión cuando yo presentaba los resultados de mi investigación a mi jefe en ese entonces, y él, no sé, yo sentía que no transmitía bien ese dolor del usuario. Y recuerdo que él en una de las reuniones, siempre, cuando me asignaban una tarea, me decía, ay, el dolor, así. Me repetía varias veces, pero yo sé que lo hacía para, no sé, tal vez para reírse de que yo siempre estoy con el dolor del usuario. Claro. ¿Cómo hago que otros sientan ese dolor?
O sea, en este caso, era mi jefe, en ese caso. El equipo, Claro. yo comunico también una investigación de una problemática o una necesidad que me asignen, ¿no? ¿Cómo hago que ellos sientan eso que yo siento? Porque es lo que me transmite el usuario o el cliente, en este caso era en un banco, para que no se burlen y no me digan, ay, el dolor, porque siempre era como que me usaban esa palabra, pero yo sé que él, en este caso, pues él está como jefe, entonces como que le costaba. Eso es mi pregunta, ¿cómo hago para que otros sientan el dolor del usuario? Perfecto, mira, yo he trabajado los últimos 15 años en el mundo financiero, por lo tanto, he tenido un poco la misma experiencia tuya. Yo me acostumbré, y para mí ya me sale natural, a transformarlo todo en números, ¿ya? Nunca hago una explicación en términos cualitativos. Siempre hago una explicación con números, lo transformo en valores. Entonces yo estoy muy acostumbrado a decir, ok, esto significa que el 30% de las personas que van a entrar van a hacer esta tarea y el 70% no la va a hacer. O sea, estamos perdiendo a 7 de cada 10 personas que entran. Y eso es inaceptable. ¿Por qué? Porque, y ahí significa que uno tiene que trabajar un poquito más. Miran los niveles de conversión de otras plataformas, es decir, respecto a la plataforma X estamos más abajo en tanto, etcétera. ¿Por qué? Porque al otro lado, normalmente nosotros vamos a tener personas que hablan en números, no hablan en palabras. Y por lo tanto nosotros tenemos que acostumbrarnos a generar mucho número, ¿ya? Yo estoy siempre acostumbrado a hablar con números para todo. Y transformo, digo ya, ¿cómo puedo contar esto con un gráfico, con un dato numérico? Entonces, casi nunca transmito el dolor, sino que lo interpreto. Y lo interpreto con números. Así que eso, si te puedo dar un consejo, yo sé que es difícil trasladarlo inmediatamente, pero la siguiente vez que estés trabajando en eso, seguro va a poder mirar ese tema, ¿vale? Así que esa es la respuesta corta. Aprovecho de responder a... Vale, gracias, Olga. A Miguel Ulloa dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío con el que te has topado en UX y cómo lo resolviste? Está en el libro, lo cuento cortito, pero se los cuento a ustedes. Estaba trabajando con una autopista. Y en la autopista ellos tenían este problema. Tenían que lograr que la gente pagara su cuenta a través del sitio web. Y nadie encontraba el botón de pago. ¿Ya? Eso. Entonces, lo que pasaba era que las personas llamaban al call center y preguntaban cómo se paga la autopista. El problema era que, para poner números así súper simples, una llamada por teléfono costaba 100 y la atención por web costaba 10. O sea, era 10 veces. Lo que yo hice se tradujo en una cuestión súper simple. Puse un botón grande que decía pague aquí su cuenta en la portada. Ahora, ¿por qué llegué a ese botón grande en ese lugar de la portada, con esos colores, con esa forma y en esa ubicación? Porque hice una investigación con usuarios. Y logré llegar a cosas súper concretas. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el verbo para pagar? En Chile, para que ustedes sepan, probablemente ustedes no tienen este insight. La palabra para pagar en Chile es cancelar. ¿Ya? En todo el resto de América Latina, cuando uno cancela, es que anula. En Chile, si tú dices cancelar, significa que vas a pagar. De hecho, tú lo escuchas en los negocios, la gente se acerca a la caja y te dice, se cancela, y quien está recibiendo el dinero le dice, por supuesto, y te recibe el dinero. Eso. Entonces la pregunta era, ¿pongo cancelar la cuenta o pongo pagar la cuenta? Cosas de ese tipo había que investigar. Todo eso lo investigamos. ¿Y por qué no estaba algo tan obvio como pague aquí su cuenta en la portada?
porque ellos lo habían puesto dentro de una sección que se llamaba tarifas. ¿Y por qué lo habían puesto así? Porque el departamento para pagar las cuentas se llamaba el departamento de tarifas. Entonces para ellos era obvio, las cosas estaban donde tenían que estar. Bueno, todo eso fue investigación usual. ¿Y cómo llegué a eso? Conversando con personas que estaban paradas en la fila para pagar. Eso. Y me paraba, le decía, oiga, estoy haciendo investigación para el sitio web, necesito saber por qué está aquí, por qué no pagó por la web. Y ellos decían, pero es que no lo encontré en ninguna parte. ¿Cómo lo busco? Y listo. Y así, eso, investigación. Ahí, en la fila para pagar. Con eso me hizo una imagen de cómo se podía resolver el problema. Cuando llegué con este hallazgo, lo único que hice fue decirle, miren, hay que poner en tal lugar un botón que diga esto de esta manera y de este color. Después descubrí que debería haber cobrado más, porque lo que me pagaron a mí lo recuperaron en 3 días. ¿Ya? Porque fue un éxito, funcionó súper bien. Eso. Así que acostúmbrense a que el trabajo que ustedes hacen es un trabajo que genera muchos beneficios. Así que tiene que ser por ese lado. Ya, esa es la respuesta entonces a la pregunta que había hecho Miguel. Hay otra pregunta de Axel que dice cómo se consiguen, dice cómo se puede ver de otras competencias. Esto en relación con lo que le respondía a Olga respecto de transformar los insights en números. Respecto a otras competencias, lo que yo diría es que uno tiene que hacer el diseño de experiencia de usuario de qué vas a decir y cómo quieres que te reciban. ¿Ya? Hay un deportista importante en Chile, tenista, extenista, Fernando González, mano de piedra. El otro día lo escuchaba en un podcast y él decía que la forma de ganar y trabajar con su psicólogo deportivo era visualizar. Y él decía, ¿qué es visualizar? Es ponerte en la situación en la que quieres estar. Y la imaginas. Y al imaginarla, tú decides qué palabras vas a usar, cómo vas a estar en ese momento. Entonces la pregunta que ustedes deberíamos, que yo siempre me la hago y que yo les invito a ustedes a hacerla, es, ok, cuando esté comunicando esto, cuando diga esto, ¿qué me van a responder? Y si dijera esto, ¿qué me van a responder? O sea, visualizar cuál es la mejor comunicación. Entonces, mi llamado para ustedes es que nada de lo que hagan, nada, sea sin ensayar, sino que siempre preparen la experiencia de lo que van a decir y lo que van a replicar y lo que van a hacer. ¿Ya? En francés hay un concepto que se llama el espíritu de la escalera. Y el espíritu de la escalera es que yo creo que a todos ustedes les ha pasado, que es que cuando uno se va bajando del escenario, después de haber hecho su papel, se le ocurren las respuestas para las cosas que les preguntaron. ¿Ya? Ese es el espíritu de la escalera. Se te ocurre todo, pero tarde. Debí haberle dicho esto. Entonces, mi llamado es preparar mejor la reunión. Básicamente, si lo podemos poner, es visualizar qué voy a decir, qué me van a decir de vuelta. Por lo tanto, ¿cómo mejorar mi comunicación? Este es básicamente venta. Nosotros tenemos que vender mejor nuestro trabajo, si lo podemos poner de una manera. Así que eso. ¿Vale? Olga, estoy de acuerdo contigo, dice, sería chévere hacer un libro con historias de UX Research, caso resuelto, sería ideal, porque uno iría aprendiendo. De hecho, si pueden hacerlo como foro, estaría perfecto. Así que hay cosas que tenemos que hacer. Son puras habilidades, como dice Olga, blandas, porque eso es lo que nos distingue. Somos capaces de resolver problemas en la medida que los vamos viendo. Y la otra cuestión es que recuerden que siempre van a tener problemas. Entonces yo a mis alumnas, les digo, no traten de evitar los problemas, sino que abrácenlos.
porque siempre vamos a vivir en problemas. Listo. Entonces, ustedes tienen que aprender a navegar. Bruce Lee, el peleador chino, decía que uno tiene que ser como el agua. Y el agua siempre encuentra la forma de amoldarse a los espacios en los que está. Tengo la sensación de que nosotros, la gente que hace UX, hace eso. Es como, no te pones a pelear con lo que hay, sino que tú dices, ¿cómo aprovecho lo que hay? Porque esto es lo que hay. No voy a cambiar el mundo para que sea como mi pantalla, sino que tengo que adaptar lo que tengo al mundo en que vive. Ese es un poco. Así que va por ahí. Tal cual. Axel pregunta, ¿los valores los calculas o los inventas exageradamente u otra forma? Axel, siempre consigo datos, ¿ya? Yo soy un devorador de datos. Tengo datos para todo. Entonces, estoy siempre leyendo los datos y de alguna manera los voy acomodando a aquellas cosas reales. ¿Por qué? Porque si yo salgo con un número y me googlean y no es el número, es un problema. A mí me encantan los números, vivo con los números, trabajo con números y por lo tanto siempre estoy recopilando información. Así que mi llamado para ti es conseguir buenos números y generarlos. Para eso, mi estrategia habitual es hacer harto test de guerrilla. Vale decir, acciones cortas, rápidas y efectivas que te permitan conseguir información. ¿No tienes tiempo para un test usuario? ¿Ok? ¿Tienes un tiempo para preguntarle a 3 personas? Listo, pregúntale a 3 personas. Con eso vas a conseguir historias, insights, que probablemente vas a poder llevar a una reunión. No hay nada que venda mejor en un espacio de trabajo que una historia. Vende mejor que los datos, vende mejor que... De hecho, todos nosotros vivimos de las historias, ¿ya? La historia de alguien sufriendo frente a una pantalla es mucho mejor que el X% de algo. ¿Ya? En ese sentido, es súper interesante lo que ustedes pueden hacer y lo que pueden recopilar. ¿Esa es una habilidad blanda? Sí. Si tú eres UX, deberías tener la capacidad de siempre estar escuchando y estar consiguiendo este tipo de historias que te ayuden a explicar por qué las cosas pasan como ocurren, ¿ya? Gran parte del libro y las cosas que escribo y lo que hago en clase son historias. De repente son gossip, de repente son cosas de ese tipo. Por ejemplo, leo mucho de todo, entonces habitualmente traigo información de lo que está pasando esta semana. Entonces, en mis clases y en conversaciones, cuando tengo que hacer cosas, traigo ese dato a la mesa y cosas de ese tipo, ¿ya? Así que, en ese sentido, hay que tener mucho, estar metido, digamos, en el día a día de lo que está pasando. Eso. Lizeth dice, había mencionado que debemos de preguntarnos cómo mejora mi comunicación, pero si mediante mi investigación o mis entrevistas con el usuario no consigo las respuestas que deseo, ¿qué se hace? ¿Cómo logro entender al usuario? Ese es un muy buen tema. Yo tengo la sensación de que uno entiende al usuario si logra llegar al centro de lo que le preocupa. Si uno no logra llegar a eso, lo más probable es que no va a conseguir en la conversación con ese usuario el insight, ese hallazgo que te permita hacer el trabajo para hacer la pregunta correcta. Si te falta eso, va a tener problemas, digamos, para lograr entender aquello que está pasando. Entonces, yo diría que el trabajo previo tiene que ver con eso. Y se dice, hay que tomar en cuenta que son diferentes, edad, deseo, gusto, sí, totalmente. La pregunta es cómo conectarte con esa persona. Y ahí hay un trabajo, yo creo, interesante para hacer. Eso. Alguien más había levantado la mano, pero me lo perdí. Lenia, diga. Sí, había levantado la mano Sebastián, pero la bajó otra vez. No sé si era probando que estaba. Si no era probando, puedes hablar, Sebastián. Y también yo quería
como hacer una pregunta ahí. Diciendo, me consta y yo voy como que, wow, sí, Dios mío, alguien que entiende lo que uno pasa como research. Y es así. Lo que ella acaba de decir, eso es muy interesante porque realmente para uno conectar con el usuario no se usan herramientas, esas herramientas que tanto uno conoce como hablábamos ahorita, sino ahí hay que habilitar como las habilidades blandas ya un poco, que casi no la mencionan en el UX, en el research, inclusive en el mismo research, son poco mencionadas. Y realmente, si para llevarlo como a la práctica, si uno va a hacer una entrevista y nada más tiene 1 hora, si tú pasas 30 minutos haciendo conexión con el usuario, esa media hora te va a dar todas las respuestas que tú necesites, probablemente, porque si un usuario no tiene esa buena conexión, entonces pasa, o sea, con el moderador, puede pasar lo que ella menciona, ¿verdad? Que no encuentra, que la persona no logra decirle lo que ella necesita saber. Entonces tiene que haber ese puente, ¿verdad? Y me gustaría que aprovecharlo usted para que nos dé ahí por lo menos, para llevarlos por lo menos 3 tips que podamos utilizar para lograr esto, profesor. Sí, perfecto. Si lo transformamos en tips, yo diría que la primera cosa que uno debería intentar es que te cuenten una historia. Y contar una historia no significa ¿qué estabas haciendo? Que es la típica pregunta que uno hace. ¿Qué querías hacer o desarrollar en esa pantalla? La pregunta, la gente no quiere pantalla, la gente quiere completar tareas. ¿Ya? Hay un muy buen libro que se llama Good Services, lo tengo por acá, pero no lo veo. Pero Good Services de una chica inglesa, donde ella dice que la gente habla en verbos cuando quiere hacer cosas y que las empresas hablan en sustantivos. Entonces, ¿qué significa eso? La gente quiere una acción y nosotros le ofrecemos pantallas, le ofrecemos cosas. Por lo tanto, una de las cuestiones que uno debería conectar es cuáles son los verbos que definen lo que viniste a hacer. La gente quiere, sí, o hacer, verbo. No quiere, por ejemplo, tú vas a sacar una licencia de conducir. El sitio te ofrece licencia de conducir. Eso. Pero en realidad lo que la persona quiere es ir el fin de semana próximo a la playa. Eso. Y la licencia de conducir es lo que te permite usar el auto, etc. Y yo le ofrezco no la playa, yo le ofrezco la cosa física. Entonces, una forma de llegar a esa persona para entender lo que quiere es, ¿para qué quería esto? ¿Cuál era la acción? Entonces, esa es la primera. La segunda es que toda la gente quiere hablar. Por lo tanto, uno tiene que aprender a escuchar. Quedarse callado, básicamente. Ya, yo soy muy bueno para preguntar y me quedo callado. Hago la pregunta y genero un silencio. Porque cuando uno genera un silencio, el otro se ve en la obligación de hablar. Y por lo tanto, lo que te queda es escuchar. Y lo tercero es lo que tú dijiste, lo no verbal, mirar a los ojos, interesarse y notar los detalles de la persona, qué anda trayendo en las manos y cuestiones de ese tipo, porque eso te va a dar pistas respecto de a qué vino, por qué vino, qué estaba haciendo. Entonces mi llamado tiene que ver con eso, un poder de observación alto, digamos, por el que uno tiene que trabajar. Esa es un poco la idea. Si lo ponemos en 3, yo diría que esas 3 serían interesantes. ¿Ya? Sebastián, ahí está su pregunta, decía, ¿qué métodos se pueden usar elementos cualitativos para prácticas de data management? Si uno
yo diría que hoy día, si trabajamos con muchos datos, uno de los problemas que vamos a experimentar es que los datos muchas veces esconden la historia. Y para mí las historias son las relevantes. Los datos me ayudan a conseguir esa información. Eduardo Guayo, que lo tenemos por aquí cerca, en algún minuto, y eso lo llevé al libro, hacía la diferencia entre hallazgos y, me acuerdo que era insights, creo que era eso. Si ahora está ahí, se va a acordar de eso. Y es que hay diferencias respecto de cosas que voy encontrando, respecto de cosas que puedo dar por definitivas. Y por lo tanto, en ese sentido, yo tengo que ir como avanzando en la medida que voy haciendo el research, para ir diciendo ya, esto lo doy por hecho, esto existe. Pero hay otras cosas que me abren los ojos, a decir, oye, hay algo que no estoy mirando. Entonces muchas veces nosotros estamos midiendo cosas y las damos por ciertas, pero en realidad lo que estamos haciendo es medir objetos digitales. Y no nos estamos dando cuenta que en realidad los objetos digitales referencian a un tema que yo debería investigar más. Entonces, no, probablemente no me debo quedar con el número. Y si entiendo lo que plantea Sebastián, tiene que ver con eso. Así que, de alguna manera, hay que ir más allá del número. No quedarse con el número que estoy mirando. Y tratar de encontrar la historia que hay detrás de ese número. ¿Cuál es mi llamado? Pararte del escritorio. Si lo ponemos así, en una línea suena, ¿cómo se llama? Complejo, pero es salir del espacio en el que tú estás e ir a conectar con la persona. Hacer eso hace una diferencia muy grande de trabajo. Dice, me tocó entrevistar y lograr conectar con un usuario, y con él sí logré lo que deseaba, pero las preguntas que yo realicé no iban con la comunicación que tenía con ese usuario. ¿Es normal que cambie las preguntas por la buena fluidez de la comunicación? Mi respuesta es sí. Punto. Nada más. Tenemos que pensar en lo que queremos conseguir, ¿ya? Muchas veces uno mantiene las preguntas por una cuestión de metodología. Tienes que hacer las mismas preguntas para después comparar y poder llegar a resultados que sean metodológicamente correctos. Y no hay nada que decir al respecto. Pero si no logras comunicar, si no logras conectar, aprovecha el usuario, está ahí, estás con esa persona, consigue la información, aunque de alguna manera haya que moverse un poco de la metodología. Hay que ponerse guerrillero, digamos. Para mí la idea de guerrillero, tómenla no como significa en varios países de Latinoamérica, sino que tómenla como un método rápido y efectivo de conseguir un objetivo, ¿no? No estoy hablando de ni tomar rehenes, ni ninguna cosa que tenga que ver con el pasado turbio que han tenido alguna guerrilla en varias partes del continente, ¿ya? Sino que estoy hablando de el método barato de guerrilla respecto de ejército, ¿no? Probablemente el uso de la palabra es un poco complejo en nuestros contextos. Así que mi disculpa si alguien siente que eso no representa bien el tema con el que estamos trabajando. Eso. Leña. Yo no lo voy a mano. Creo que ahí tenemos todas las preguntas que habíamos Bien, yo creo, no sé si hay alguna más, pero... hay una pregunta de Miguel Ulloa que dice, no sé si lo mencionaste, ¿cuál fue el libro que más impactó en tu carrera? Así que te cambió la perspectiva en 180 grados. Y la respuesta no es un libro, es una biblioteca. Yo diría que leer Ser Digital de Nicolás Negroponte en los 90 fue algo que me dijo: en lo digital hay algo. Leer a Jacob Nielsen a principios de los 2000 fue
la usabilidad existe y se puede medir, y por lo tanto yo le puedo poner números a mi investigación. Leer después a Steve Crack con No me hagas pensar, pues me abrió los ojos porque yo dije, se pueden escribir libros entretenidos y con dibujos. Démosle. Hay más cosas para hacer, hay cosas para medir. Después leer a Garrett con los elementos de la experiencia de usuario, yo dije, con esto se puede hacer metodología, se pueden crear modelos. Por lo tanto, aquí hay un camino con el que podemos trabajar. Y así, o sea, no hay un libro, el libro del oso polar, que ustedes probablemente casi todos conocen, digamos, que el libro de donde casi todos aprendimos, está casi toda la metodología que usamos durante muchísimo tiempo. Y por lo tanto, mucho de lo que yo hice fue trabajar así. Así que yo diría que nunca dejé de leer. Y gran parte de los libros me guiaron, fueron mostrando y abriendo nuevos espacios de trabajo. Lo último que he leído se refiere a la economía, en inglés es behavioral economics, que es la economía relativa a la conducta, a cómo Behavioral economics. Claro, con el tema de los empujoncitos, el notch, y cosas de ese tipo, que es cómo yo le puedo dar pequeños incentivos a las personas para que hagan y se muevan en determinado momento. Entonces, ahí también hay el libro de Kahneman, el Pensar rápido, de Kahneman, Pensar rápido, pensar lento, que permite entender cómo la gente toma decisiones, tiene mucho que ver con ese tema. Así que no hay un libro, sino que en realidad no he parado de leer, si lo ponemos de esa manera. La economía del comportamiento, eso es lo que Eduardo lo puso bien. Eduardo, habías preguntado. Eso es toda una ciencia, eso es lindísimo. Eso es lindísimo, porque eso mucho abarca y profundiza la conducta del ser humano, que, by the way, difiere dependiendo de todas las culturas. Apenas se puede agrupar en algunos grupos. Y, oye, eso tiene mucho valor que yo, en el caminito que llevo hasta ahora, he visto que no le prestan tanta atención como tal vez debería, como si no supieran el impacto tan grande que puede tener un diseño de una persona que conoce, que se come estos temas de behavioral economics para poder ayudar, influir, sin llegar, claro, a cosas engañosas, pero sí, ayudar sí. a la persona con su propio comportamiento a lograr las cosas que va a lograr, que va a un producto digital a lograr y no lo puede hacer. Y tal cual. Y bueno, y eso topa por otro lado con la parte oscura, que son los patrones oscuros, los patterns, que también es un tema con el que hay que trabajar. Por lo tanto, el llamado para todos nosotros es a estar actualizándolo, porque en estricto rigor, esta es una disciplina que nosotros vamos desarrollando y armando a medida que vamos avanzando. No está para nada terminada, no un conjunto fijo de cosas que nosotros digamos esto se comporta de esta manera. Yo estoy en este rato, por ejemplo, mirando y estudiando todo lo que tiene que ver con el hecho de que las decisiones se están tomando ahora, porque trabajo mucho con gente joven, 19, hago clase ahí, de gente que le dice cosas a una máquina, celular, un sistema como Google Home o Alexa, y no hay interfase. Entonces, okay, ¿cómo preguntas? ¿Cómo va a pasar todo esto cuando ya no tengamos pantallas y que la interfaz sea tu conversación? Creo que eso hay que aprenderlo y tenemos que ver que son desafíos interesantes. Así que eso.
va un poco por ese lado. Ahí estamos. No te escucho, Lenia. Mala mía, mala mía. Qué bueno que me estaba viendo ahí. No, que mencionaba, que puse en el chat hace un rato, que tenemos ahí para que activen un complemento, a ver si hacemos una ruleta, porque hay un regalito que yo envolví ahí a Juan Carlos para que suelte un libro por aquí. Así que quiero que todos los que estén ahí participen, mírenlo ahí, qué lindo. Déjalo ahí, Percy, levántalo otra vez. Levántalo otra vez para tirarle un capture. Póngalo bien ahí para tirarle un captura de recuerdo. Déjame ver. Que se ponga como. Ahí, vamos. Ahí está el capture. Ok, gracias. Entonces, sí, estoy pegando el link otra vez porque dice este sistema, ¿verdad? Como que las que tienen que descargar el complemento para que lo puedan usar aquí, pues, en el chat. Entonces, hay como una bandeja de entrada para... Lenia. Ajá. No, creo que a lo que se refiere es que basta con que una persona lo use para poder hacer el sorteo. Sí. Bueno, ok, pues vamos a intentarlo. Entonces, a mí bueno, ahí tenemos un problema, ¿verdad, Juan Carlos? Porque con lo que yo leí, yo entendí que yo lo tenía que descargar para y que lo iba a ver el que la tenga instalada. Eso fue lo que yo leí y lo que entendí. Pero bueno, vamos a darle. Y los chicos que escriban en el chat, que escriban por el grupo, porque quiero que todos participen, ¿verdad? Después no quiero gritos. Ahí está el link. Ahí está el link. Que igual vamos a ponerlo a funcionar. Tú lo pones, Eduardo, o yo lo pongo, no importa. Bueno, o sea, solamente hay que rellenar la lista de nombres realmente. Eso es lo que pasa. No es como que todos tengan que activarlo. Si alguien quiere ocuparlo. No sé si lo están viendo ahora. Yo ya tengo instalado, pero ¿y qué más hago? ¿Desinstalarlo nuevamente? No lo desinstales. Pero ahí no me sale nada. Sale algo ahí, unirme a la actividad. Entonces me pone el nombre automático, yo creo. No me sale nada. A mí me dio unirme a la actividad. Déjame ver si yo salgo. No se pone, hay que ponerlo manual. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo. Yo creo que es manual. Sí, es manual. Yo lo estoy viendo. Ok. Miguel, Bueno. Olga, Sebastián. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Vic. Tú mira, yo, mientras tú lo vas poniendo, y muchas gracias, Eduardo, ahí yo voy contando que mira, cuando yo pensé, vamos a hacer la ruleta aquí mismo, déjame ver si Meet tiene un complemento, y veo que tiene un complemento, ok, pero para ponérmela fácil, yo no puedo redactar 35 nombres de participantes, 20, 15, qué sé yo. Lo que yo necesitaba y entendía que esa ruleta iba a hacer era ponérmela fácil. Y que todo el que esté en la reunión se entre ahí. ¿Verdad, Juan Carlos? Sería genial si fuera automatizado eso. O sea, así como dice. Porque ahorita tenemos pocos, pero si fuera más. Por lo que estoy entendiendo acá se automatiza si es que hay gente invitada con correo electrónico. Entonces así puede leer la lista de participantes, pero como esta es una llamada abierta, no tiene cómo saber, a no ser que vaya en lista de participantes, que eso yo encuentro que ahí quizás no llegó, pero bueno, son complementos de terceras partes, obviamente no es una funcionalidad de Google, así que tampoco más complicado. Y están agregadas las 11 personas, obviamente quitándonos nosotros, Lenia, yo. Así que... Juan Carlos se saca su propio libro, de verdad que yo... Dios mío. Ya
ya me amenazó que yo tengo el mío también acá, así que Sí, tú no puedes cargar. yo no cuento. Voy a hacer el speed entonces, a ver quién Sí, sale. Si no me cosas falta nadie, ustedes. si no me falta nadie. Sí, bueno, ok. ¡Ah! ¿Qué fue? ¿Estaba algo? ¡Mariel! Mariel se lo sacó. Oh my God. Yo le lo agradecería, por favor. Lo que yo no sé si Mariel puede. Mírala ahí. ¡No! Está muy bien. Muy bien. 3 Oh dice my 3 God. oportunidades. Ay, Mariel. Mira. Óyeme. Y yo que le escribí, Mariel, entra a la reunión. Sí, fue a ti, ¿verdad? No fue otra Mariel. Entró de última, sí. Quizás deberíamos considerar que sea al agua. No, mentira. Ay, no, pero ella se oyó una muy buena parte. Una gran, porque comenzamos tarde. Ay, pero qué chulo. Bueno. Ahí ya todos somos testigos de que pues Mariel se ganó su libro. Ya vamos a ver, Eduardo, cómo será la logística ahí de cómo era el asunto. Sí, ahí lo coordinamos con Juan Carlos, lo podemos coordinar y vemos cómo le hacemos llegar el libro a María. Exacto. Súper bien. Bueno, qué chulo. Bueno, no sé si tienen ya como para cerrar alguna pregunta, algún comentario, qué les pareció la charla, si quieren ver otra de Juan Carlos Camus, comprométanlo ahí mismo, no sé, o de qué tema. Podemos hacer una juntos con Eduardo. Con Eduardo ahí podemos pelear ahí cosas. Sí, buenísimo estaría, buenísimo. Buenísimo estaría. Bueno, ya no hay más preguntas, no hay más comentarios, chicos, para que vayamos cerrando, si no. Y quiero, bueno, que no lo hice ahorita, pero, ¿verdad? Les voy a compartir por aquí, para los que no estén, ¿verdad? Los links, el link de la comunidad, de YouTube, donde vamos a subir esta charla también, déjame ver. Ok. Donde vamos a subir la charla de la comunidad, si hay alguien por ahí que no pertenezca. Se puso los links, ok. Y así que ya saben, vamos a ver cuándo tendremos la próxima, que si no son ellos va a ser otra persona, pero ya ellos están planificados, ya se comprometieron, ya somos 12 testigos, incluyéndolo ustedes mismos. Así que sí, les dejo ahí los links para que se unan a las diferentes redes de la comunidad y nos apoyen y que quieran ser voluntarios también de los que están ahí para que se puedan seguir realizando estas charlas de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a los que entraron, a Eduardo que está ahí apoyando siempre y claro que sí, Juan Carlos Camus, que se tomó ese tiempo de pues, gestionar y responderme. Por ahí por LinkedIn que me encontró, que lo encontré yo. Y muchísimas gracias de verdad por todo. Muchísimas gracias a ustedes por todo. Lo pasé muy bien. Así que seguimos conversando. Sí, seguimos conversando y próximamente yo les voy a estar preparando, claro, como un post con este lindo recuerdo y así usted lo comparte en su comunidad, bueno, o sea, como en su LinkedIn o donde usted quiera y así más personas puedan conocer la comunidad y unirse y todo eso. Así que eso sería todo. Perfecto. Así que, chicos, muchas gracias. Un beso, un abrazo y bye bye, feliz noche. Que estén muy bien, muchas gracias.